¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer el respeto de todos a su alrededor, mientras que otras luchan por ser tomadas en serio? La realidad es que ganar el respeto no es un misterio, es un arte que cualquiera puede dominar. Imagina que entras a una habitación llena de gente y de repente todos los ojos se posan en ti. ¿Qué es lo que tienes que no tienen los demás? Esa magia, esa esencia que te hace destacar, es el respeto que emanas. ¿Quieres que te escuchen con atención en una reunión? ¿Te gustaría que tus amigos valoraran tu opinión? La verdad es que hay estrategias simples que pueden ayudarte a lograrlo. Imagina entrar en una conversación y que todos te miren con admiración, listos para escuchar lo que tienes que decir. Pero antes de que sigas adelante, piensa en esto. ¿Qué es lo que te ha impedido alcanzar ese nivel de respeto en tu vida? Hoy te revelaré secretos poderosos que te ayudarán a ganar el respeto de cualquier persona, ya sea en el trabajo, en la vida personal o incluso en la calle. Desde cómo cultivar una autoconfianza auténtica hasta la importancia de la empatía en nuestras interacciones. Así que prepárate, porque lo que aprenderás hoy podría transformar tus relaciones para siempre. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte, dar un like y compartir este video. Tu apoyo es esencial para que puedas seguir creando contenido significativo para ti. Este video no es solo una lección, es una oportunidad para transformar tu vida. Empecemos. 1. La importancia de la autoconfianza. Imagina que estás en una reunión y de repente alguien lanza una idea brillante. Todos los ojos se vuelven hacia esa persona y sientes esa mezcla de admiración y un poco de envidia. ¿Qué es lo que tienen que tú no? La respuesta más simple y poderosa es la autoconfianza. Esa chispa que te hace creer que tienes algo valioso que aportar es lo que puede hacer que tu voz se escuche en medio de la multitud. Cuando te miras al espejo, ¿sientes que la persona que ves puede lograr lo que se proponga? Si la respuesta es no, es hora de cambiar eso. La autoconfianza no se trata de no tener dudas, sino de aprender a gestionar esas inseguridades. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, pero lo que importa es cómo reaccionamos ante ellos. Comienza por reconocer tus habilidades y aceptarte tal como eres. Cada pequeño paso que das para sentirte seguro te acerca a ganarte el respeto de los demás. Así que la próxima vez que te sientas titubeante, respira hondo y recuerda, el respeto comienza con la forma en que te tratas a ti mismo. Construye esa confianza y deja que brille. Pero, ¿cómo construimos esa autoconfianza en un mundo que parece constantemente criticarnos? Cada día enfrentamos el ruido de las opiniones ajenas, las comparaciones y las dudas internas. No olvides que la autoconfianza es un músculo que se fortalece con la práctica. Piensa en un momento en que te sentiste increíblemente seguro de ti mismo. ¿Qué lo provocó? Tal vez fue una pequeña victoria en el trabajo o un elogio sincero de un amigo. Recuerda esos momentos y usa esa energía como combustible para tu autoconfianza. 2. Escucha activa. Ahora, hablemos de algo que muchos subestiman, la escucha activa. En un mundo donde todos parecen querer hablar y ser escuchados, detenerse a escuchar realmente a alguien puede ser un verdadero superpoder. Cuando te tomas el tiempo para escuchar de manera genuina, no solo muestras respeto, sino que también construyes una conexión más profunda con la persona que tienes enfrente. ¿Alguna vez has estado en una conversación y te has sentido como si estuvieras hablando a una pared? Esa sensación es frustrante, ¿verdad? Pero cuando realmente escuchas, es como si encendieras una chispa de interés y aprecio en el otro. Imagina el impacto que podría tener en tu vida social y profesional si te conviertes en el amigo o colega al que todos quieren hablar porque realmente escuchas. La magia de la escucha activa radica en que va más allá de simplemente oír palabras. Implica prestar atención a los gestos, el tono de voz y las emociones detrás de lo que se dice.
Cada vez que muestras que valoras lo que alguien está compartiendo, estás enviando un mensaje claro: tu opinión importa. Y aquí está el truco. Hacer preguntas y reflexionar sobre lo que han dicho no solo ayuda a clarificar, sino que también demuestra tu interés genuino. Así que, la próxima vez que alguien comparta algo contigo, deja el teléfono a un lado, mira a los ojos y realmente escucha. Te sorprenderá cómo esto puede cambiar la dinámica de tus relaciones. ¿No sería maravilloso que todos a tu alrededor sintieran que sus palabras son escuchadas y valoradas? Recuerda que la escucha activa no solo beneficia a los demás, también te enriquece a ti. Al comprender verdaderamente a las personas, te vuelves más empático y accesible. Esta habilidad puede abrir puertas a nuevas oportunidades y conexiones significativas. Así que, la próxima vez que entres en una conversación, comprométete a ser un escucha activo. Te prometo que verás un cambio positivo en la forma en que los demás te perciben. 3. Comunicación clara y honesta. Cuando se trata de ganar respeto, la forma en que nos comunicamos marca una gran diferencia. ¿Alguna vez has tenido una conversación donde sientes que las palabras no están conectando? Esa sensación de confusión puede crear un ambiente tenso. La realidad es que expresar tus pensamientos de manera clara y sincera no solo ayuda a evitar malentendidos, sino que también demuestra tu integridad. Imagina lo empoderante que es decir lo que piensas sin rodeos y que los demás te escuchen con atención. Ser directo no significa ser hiriente. A menudo evitamos ser claros porque tememos generar conflictos, pero esa falta de honestidad solo conduce a malentendidos y frustraciones. Cuando te expresas desde el corazón y con transparencia, la gente lo nota y eso genera confianza. Practica esto en tus interacciones diarias, desde pequeñas charlas hasta conversaciones más serias. Pregúntate: ¿estoy comunicando realmente lo que quiero? La honestidad constructiva es clave para crear conexiones sólidas. La próxima vez que hables, permite que la claridad y la sinceridad sean tus mejores aliados. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Aquí es donde entra el arte de la comunicación no violenta. Recuerda que ser honesto no significa ser cruel. Tómate un momento para pensar en cómo tus palabras pueden afectar a los demás. Al expresar tus pensamientos de manera respetuosa, puedes abordar incluso los temas más delicados sin causar fricciones innecesarias. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una conversación difícil, recuerda: la claridad y la honestidad pueden cambiar el juego. 4. Cumple tus promesas. Cumplir tus promesas es uno de los pilares para ganar y mantener el respeto de los demás. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado cuando alguien no cumple lo que dijo que haría? Esa sensación de desconfianza puede ser abrumadora. Por eso, si quieres ser alguien a quien los demás respeten, es crucial que tus palabras sean más que solo eso, palabras. ¿Te imaginas el impacto que tiene en tu reputación cuando las personas saben que pueden contar contigo? Es como llevar un cartel que dice «Soy confiable». El compromiso va más allá de simplemente decir sí o haré lo que prometí. Se trata de hacer un esfuerzo genuino por cumplir lo que has acordado. A veces la vida se complica y puede que no puedas cumplir con una promesa, y eso está bien. Todos somos humanos. Lo importante es comunicarlo. Si te encuentras en una situación donde no podrás cumplir, ser honesto y explicar por qué es clave. Esto no solo muestra que valoras la relación, sino que también refuerza tu imagen de persona confiable. Así que la próxima vez que asumas un compromiso, pregúntate: ¿puedo realmente hacerlo? Recuerda que cumplir tus promesas es más que una cuestión de reputación. Se trata de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Imagina cómo sería tu vida si todos en tu círculo cercano supieran que pueden contar contigo. Eso genera un respeto instantáneo y duradero. Así que, antes de prometer algo, asegúrate de que realmente puedes cumplirlo.
Cada vez que cumplas una promesa, no solo refuerzas tu reputación, sino que también fortaleces las relaciones a tu alrededor. 5. Empatía. Ponerse en los zapatos del otro es una habilidad que no todos dominan, pero aquellos que lo hacen ganan respeto de inmediato. La empatía no es solo escuchar a alguien, es sentir con ellos, entender su punto de vista sin juzgar. Todos tenemos nuestros propios problemas, pero cuando te tomas el tiempo de considerar los sentimientos de los demás, envías un poderoso mensaje. Tu sufrimiento importa. Imagina que un colega pasa por un mal momento en su vida personal. Si simplemente lo ignoras y te enfocas en tu propio trabajo, probablemente nunca entenderás las dificultades que enfrenta. Pero si decides ofrecerle tu apoyo, no solo fortalecerás su relación, sino que también te convertirás en una fuente de respeto. La empatía crea conexiones auténticas. Cuando las personas sienten que eres capaz de entender sus luchas, están más dispuestas a confiar y respetar tu opinión. 6. Mantén tu palabra. La confianza se construye a través de la consistencia. Si dices que harás algo, asegúrate de hacerlo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien te prometió ayuda y no se presentó? Esa desilusión se queda contigo y a menudo es difícil olvidar. Mantener tu palabra no solo es un acto de integridad, sino que también es un compromiso contigo mismo. Imagina que te comprometes a ayudar a un amigo en un proyecto y a última hora decides cancelarlo porque tienes algo más importante que hacer. Esa decisión podría costarte la confianza de esa persona. Al mantener tus promesas, no solo demuestras que eres digno de confianza, sino que también construyes un legado de respeto. En un mundo donde todos buscan atención, ser alguien en quien se puede confiar es una rareza y a menudo es lo que más se respeta. 7. Sé auténtico. En un mundo lleno de máscaras y pretensiones, ser auténtico es un regalo. Cuando te muestras tal como eres, sin adornos ni falsedades, los demás no solo te ven como un ser humano, te ven como alguien real. ¿Recuerdas esa vez en que intentaste ser alguien que no eras? Probablemente no te sentiste bien contigo mismo. Ser auténtico no significa que no tengas que crecer o mejorar, significa que aceptas quién eres en cada etapa de tu vida. La gente respeta a quienes son genuinos, así que si quieres ganar el respeto de los demás, sé fiel a ti mismo. No tengas miedo de mostrar tus imperfecciones. Esas imperfecciones son las que te hacen único. La autenticidad crea un ambiente de respeto mutuo, donde todos pueden ser ellos mismos sin miedo al juicio. 8. Control de emociones. ¿Sabías que tus emociones pueden ser tus mejores aliadas o tus peores enemigas? El control de tus emociones es fundamental para mantener el respeto en cualquier situación. Todos enfrentamos momentos difíciles que pueden sacar lo peor de nosotros. Imagina una discusión acalorada, donde en lugar de gritar o perder la compostura, decides respirar hondo y mantener la calma. Esa capacidad de autocontrol no solo muestra madurez, sino que también inspira respeto. Cuando te enfrentas a la adversidad, tus reacciones hablan más fuerte que tus palabras. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación tensa donde tu ira o frustración quisieron tomar el control? Ahí es donde la sabiduría estoica entra en juego. En lugar de dejar que tus emociones dicten tus acciones, elige un enfoque reflexivo. Practicar la pausa antes de reaccionar es una habilidad poderosa que te permitirá responder con dignidad en lugar de reaccionar con rabia. Imagina el impacto que tendrías si, en lugar de explotar, respondieras con serenidad y consideración. Esa respuesta consciente puede cambiar la dinámica de la situación, dejando a los demás asombrados por tu autocontrol. Al final, quienes son capaces de dominar sus emociones son los que ganan el respeto duradero. Cada vez que enfrentas un desafío emocional y decides mantener tu compostura, refuerzas tu carácter y tu reputación. 9. Da sin esperar nada a cambio. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando das sin condiciones?
Uno de los actos más poderosos que puedes realizar es dar sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez has recibido un gesto amable y sentido? Esa sensación de gratitud es increíble. Cuando ofreces tu tiempo, apoyo o incluso recursos a los demás sin esperar nada a cambio, creas un espacio de respeto y aprecio. La generosidad genuina es un acto de amor que no solo beneficia a los demás, sino que también eleva tu propia dignidad. Piénsalo. Cada vez que ofreces tu ayuda a un amigo o compañero, sin la expectativa de recibir algo a cambio, estás construyendo puentes de conexión y respeto. Pero hay algo aún más profundo. Al dar desinteresadamente, te alejas de la mentalidad de escasez. Te conviertes en un faro de luz, iluminando la vida de quienes te rodean. Esa luz no solo atraerá a quienes te respetan, sino que también te llenará de una satisfacción indescriptible. Imagina cómo se sentirá esa persona al recibir tu generosidad. No solo se sentirán apoyados, sino que también recordarán tu acto amable mucho después de que haya pasado. La generosidad sin condiciones es un regalo que sigue dando, no solo a los demás, sino a ti mismo. Cuando das de corazón, se crea un ciclo de respeto y agradecimiento que enriquece todas las relaciones. 10. Aprende a aceptar críticas. ¿Te sientes incómodo cuando alguien critica tus decisiones? No estás solo, pero hay una forma de transformarlo en una oportunidad. Finalmente, aprender a aceptar críticas es un componente vital para ganar respeto. No todos estarán de acuerdo contigo, y eso está bien. La crítica puede ser dolorosa, pero es una oportunidad de crecimiento. Recuerda, la forma en que manejas la crítica dice mucho sobre tu carácter. Cuando alguien critica tus acciones, en lugar de ver eso como un ataque personal, considera la perspectiva del crítico. ¿Qué pueden enseñarte? Esta mentalidad abierta te permitirá crecer y evolucionar. En vez de responder con defensividad, pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? Esa curiosidad no solo te hará más fuerte, sino que también inspirará respeto en los demás. Imagina una situación en la que, en lugar de tomar la crítica como un golpe, decides reflexionar y actuar en consecuencia. Al hacerlo, no solo demuestras madurez, sino que también te conviertes en un modelo a seguir. La habilidad de recibir críticas constructivas te sitúa en un nivel superior. Te da la oportunidad de demostrar que eres capaz de adaptarte y mejorar continuamente. Es increíble cómo, con pequeños gestos, puedes influir en la percepción que los demás tienen de ti. No se trata de grandes discursos, sino de ser auténtico y coherente en tu día a día. Eso es lo que realmente deja huella en las personas. Me encantaría saber tu opinión. ¿Has vivido alguna experiencia donde notaste cómo tu actitud o acciones cambiaron la manera en que te veían? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides darle un like y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar esto. Y si quieres seguir explorando cómo aplicar estos principios en tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.